Imagínese un líder que enfrenta batallas imposibles, desafía la lógica humana y es testigo de milagros que nadie creería posibles. Este fue Josué, el hombre que no solo vio la tierra prometida, sino que condujo a su pueblo hacia ella, enfrentando desafíos que requerían más que fuerza, requerían fe absoluta. Josué fue elegido por Dios para continuar la misión de Moisés. Y su viaje estuvo marcado por hazañas extraordinarias. Vio derrumbarse los muros de Jericó con solo el sonido de trompetas y gritos de fe. Vio a su pueblo por tierras desconocidas y, en uno de los momentos más impresionantes de la Biblia, hizo que el sol se detuviera en el cielo para garantizar la victoria de Israel. Pero, ¿qué hizo a Josué tan especial? ¿Cómo logró superar desafíos tan enormes? Y lo más importante, ¿qué podemos aprender de su historia para aplicarlo a nuestras vidas hoy? El viaje de este guerrero no fue fácil, pero revela poderosos secretos sobre el liderazgo, la obediencia a Dios y la confianza en lo imposible. Si alguna vez ha enfrentado desafíos que parecían mayores que sus fuerzas, esta historia le mostrará que la verdadera fe puede derribar cualquier barrera. Quédate conmigo hasta el final, porque descubrirás cómo las enseñanzas de Josué pueden ayudarte a ganar tus propias batallas. Después de la muerte de Moisés, el pueblo de Israel se enfrentó a un desafío gigantesco: entrar a la tierra prometida. ¿Pero quién los guiaría en este viaje? Dios ya había elegido al sucesor de Moisés, un hombre que había demostrado su valentía y fidelidad a lo largo de los años. Josué no era solo un guerrero experimentado, era alguien que creía en las promesas divinas y estaba dispuesto a obedecer sin dudarlo. Su nombre, que significa El Señor es salvación, ya indicaba el propósito de su misión. Desde muy joven, Josué se destacó como un hombre de fe inquebrantable. Fue uno de los 12 espías enviados a explorar Canaán, pero, a diferencia de la mayoría, no se dejó dominar por el miedo. Mientras 10 de los espías regresaron diciendo que era imposible conquistar la tierra, Josué y Caleb confiaron que, con Dios, la victoria ya estaba garantizada. Su lealtad hizo que Dios los separara para un propósito mayor: llevar a Israel hacia la conquista. La responsabilidad que recibió Josué no fue pequeña. Estaba reemplazando a Moisés, un líder imponente que había guiado a Israel durante décadas. Sin embargo, Dios lo tranquilizó con una poderosa promesa: como estuve con Moisés, así seré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Josué 1:5. Esta seguridad divina fue todo lo que Josué necesitaba para avanzar sin miedo. Dios le instruyó a ser fuerte y valiente, recordándole que la clave del éxito era la obediencia a su palabra. Pero la fe de Josué pronto sería puesta a prueba. Antes de emprender la conquista de la tierra prometida, necesitaba preparar al pueblo. No bastaba con tener un ejército fuerte, era necesario que todos estuvieran alineados espiritualmente con Dios. Josué reforzó el pacto divino, recordando a los israelitas que la obediencia era lo que garantizaría la victoria. Lo que no sabía era que, más adelante, enfrentaría desafíos que requerirían un nivel aún mayor de fe y coraje. A Josué no solo se le dio la misión de guiar al pueblo, sino que también fue llamado a demostrar que la confianza en Dios puede transformar cualquier obstáculo en una oportunidad. Y su primera gran prueba estaba a punto de comenzar. Una ciudad impenetrable, con murallas gigantescas, se interponía entre Israel y el cumplimiento de la promesa. La próxima batalla demostraría que la fuerza humana no es nada sin la intervención divina. Jericó no era una ciudad cualquiera. Sus imponentes murallas eran conocidas como intransitables y su ubicación estratégica la convertía en una fortaleza casi imposible de conquistar. Para cualquier ejército humano, esta batalla ya estaba perdida incluso antes de comenzar. Pero Josué no se basó solo en espadas y lanzas, sino que contó con la guía de Dios. Y el plan divino para derrocar a Jericó no implicaba ataques directos ni ingeniería militar, sino fe y obediencia absoluta. Dios le dio a Josué una estrategia que parecía absurda a los ojos humanos. El pueblo debía marchar alrededor de la ciudad una vez al día, durante 6 días, sin decir una palabra. El 7º día tendrían que dar 7 vueltas y luego, con el sonido de las trompetas y los gritos del pueblo, los muros caerían. Imagínese la escena:
guerreros experimentados marchando en silencio mientras los enemigos se burlan de ellos desde las murallas. Fue una prueba de paciencia, fe y confianza total en Dios. Josué no dudó. Siguió exactamente las instrucciones que recibió y guió a la gente en este viaje aparentemente sin sentido. Con cada vuelta las expectativas aumentaban. ¿Pasaría algo? Al séptimo día, después de la séptima ronda, los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué dio la orden. Gritad, porque el Señor os ha entregado la ciudad. Josué 6:16. En el mismo momento, un estallido resonó en todo el valle. Ante la mirada atónita de todos, las paredes comenzaron a derrumbarse. La victoria de Jericó no fue el resultado de la fuerza militar ni de estrategias humanas. Fue una prueba viviente de que cuando Dios está a cargo, incluso las fortalezas más impenetrables se desmoronan. Esta historia nos enseña que Dios a menudo nos pide que confiemos incluso cuando el plan parece ilógico. ¿Con qué frecuencia queremos actuar por nuestra cuenta en lugar de esperar su tiempo y dirección? La conquista de Jericó muestra que lo imposible se vuelve realidad cuando seguimos la voz de Dios sin cuestionar. Pero esa fue solo la primera de muchas batallas. Israel había ganado, pero la guerra aún no había terminado. Se acercaba la próxima gran prueba y Josué aprendería una valiosa lección sobre la importancia de la obediencia total. No todas las victorias llegarían milagrosamente y cualquier desviación de la voluntad de Dios podría traer consecuencias inesperadas. El pueblo de Israel estaba a un paso de la tierra prometida, pero un gran obstáculo aún los separaba de la conquista, el río Jordán. Y no fue un cruce cualquiera. El río se encontraba en su época de crecidas, con aguas desbordadas más allá de las orillas, haciendo imposible cruzar sin barcas o puentes. Humanamente hablando, era un bloqueo insuperable. Pero, tal como lo había hecho en el Mar Rojo, Dios mostraría una vez más que cuando Él tiene el control, las barreras naturales no son un problema. La orden era clara, los sacerdotes debían llevar el Arca de la Alianza, el símbolo de la presencia de Dios, y entrar en las aguas del Jordán. Puede parecer un detalle sencillo, pero piensa en el nivel de fe que esto requería. Las aguas aún no se habían detenido y los sacerdotes debían dar el primer paso antes de que ocurriera el milagro. Esto nos enseña algo poderoso. Dios a menudo espera que demos un paso de fe antes de que veamos el acto sobrenatural. Tan pronto como los sacerdotes entraron al río, sucedió algo increíble. Las aguas inmediatamente se detuvieron formando una pared líquida, mientras el lecho del río se secaba ante los ojos de todo el pueblo. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo para Moisés ahora repitió su poder a Josué. Esto no fue solo un milagro, fue una señal clara de que Dios estaba con Josué tal como había estado con Moisés. Fue la confirmación de que él realmente era el líder elegido para guiar a Israel. El pueblo cruzó sano y salvo, y Josué ordenó que se sacaran 12 piedras del fondo del Jordán y se apilaran como monumento conmemorativo. ¿La razón? Para que las generaciones futuras nunca olviden ese día. ¿Cuántas veces Dios hace milagros en nuestras vidas y, con el tiempo, lo olvidamos? Josué sabía que era esencial mantener viva la memoria de las obras del Señor, porque nuestra fe para el futuro se fortalece cuando recordamos las victorias del pasado. Con el Jordán ahora detrás de ellos, Israel estaba oficialmente dentro de la tierra prometida. Pero eso no significaba que la misión hubiera terminado. De hecho, los desafíos apenas comenzaban. La siguiente prueba vendría inesperadamente y Josué aprendería que la obediencia a Dios no era opcional, era la única garantía de éxito. Después de la impresionante victoria sobre Jericó, el pueblo de Israel tenía confianza. La siguiente ciudad en ser conquistada fue Ai, un lugar pequeño que aparentemente no tenía grandes desafíos. Los soldados creyeron que sería una victoria fácil y Josué, sin consultar a Dios, envió un pequeño ejército para resolver el problema. Pero, para sorpresa de todos, los israelitas fueron derrotados y tuvieron que huir humillados. ¿Qué había pasado? ¿Cómo pudo un pueblo que acababa de presenciar un milagro tan grande perder una batalla tan simple? Josué estaba conmocionado. Se postró ante Dios en busca de respuestas, y entonces llegó la revelación.
Alguien había desobedecido las órdenes divinas y se había llevado bienes prohibidos de la ciudad de Jericó. Dios había dejado claro que todo debía estar consagrado a él, pero un hombre llamado Acán cedió a la tentación y escondió oro, plata y un valioso manto en su tienda. Esta desobediencia trajo consecuencias para toda la nación. Fue un recordatorio de que la alianza con Dios requería fidelidad total. El error de Acán no fue solo tomar algo prohibido, sino pensar que podía ocultar su acción a Dios. Esto nos enseña una poderosa lección: nada está oculto a los ojos del Señor. A menudo intentamos justificar pequeñas desviaciones, pensando que no marcarán la diferencia. Pero la historia de Acán demuestra que incluso el acto más pequeño de desobediencia puede afectar no solo nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. El pecado de un hombre provocó la derrota de todo un ejército. Después de revelar al culpable y aplicar el castigo, Josué se preparó nuevamente para la batalla contra Ai. Pero esta vez buscó la guía de Dios antes de actuar. Con un nuevo plan divinamente inspirado, los israelitas sacaron a sus enemigos de la ciudad y los rodearon, logrando una victoria completa. Esta experiencia enseñó a Josué y al pueblo que sin la bendición de Dios, incluso las batallas más fáciles pueden volverse imposibles. Pero cuando hay obediencia, incluso los desafíos más difíciles pueden superarse. Con esta victoria, Josué fortaleció aún más su liderazgo y consolidó el temor de Dios entre los israelitas. Pero no todos los desafíos llegarían al campo de batalla. El siguiente obstáculo sería diferente: un enemigo que no usaría espadas ni lanzas, sino palabras y engaños. El pueblo de Israel estaba a punto de caer en una trampa que cambiaría el curso de la historia. Después de las grandes victorias de Israel, las naciones vecinas comenzaron a temer a Josué y su ejército. La fama de los hechos milagrosos de Dios ya se había extendido, y muchos sabían que enfrentarse a Israel significaba una derrota segura. Pero mientras algunos reinos se unieron para hacer la guerra contra los israelitas, un grupo decidió adoptar un enfoque diferente. Los gabaonitas optaron por ganar no por la fuerza sino por la astucia. No alzaron espadas, en cambio, montaron una elaborada farsa para asegurar su supervivencia. Los gabaonitas se disfrazaron de viajeros que venían de una tierra lejana. Vestían ropas viejas, llevaban sacos gastados y llevaban pan mohoso para convencer a Josué de que no eran enemigos en la región. Dijeron que habían oído hablar de las cosas maravillosas que Dios había hecho por Israel y que querían llegar a un acuerdo de paz. Parecían sinceros y su historia tenía sentido. Pero había un problema: estaban mintiendo. Gabaón estaba muy cerca de allí, y Dios ya había ordenado a Israel que no hiciera alianzas con el pueblo de la tierra. El gran error de Josué fue tomar una decisión sin consultar a Dios. Confiando solo en lo que vio, hizo un pacto con los gabaonitas, garantizándoles que no serían atacados. Días después, la verdad salió a la luz: Gabaón no era una tierra lejana, sino una de las ciudades que debían ser conquistadas. Israel cayó en la trampa porque no buscó la dirección de Dios antes de actuar. Esto nos enseña una lección fundamental: no todo es lo que parece, y confiar únicamente en las apariencias puede llevarnos a cometer grandes errores. Al descubrir la verdad, los israelitas se indignaron y quisieron romper el pacto, pero Josué cumplió su palabra. Después de todo, un compromiso hecho en nombre de Dios no puede romperse. Sin embargo, los gabaonitas no salieron ilesos. En lugar de ser destruidos, fueron condenados a servir a Israel como aguadores y leñadores para siempre. Aseguraron su supervivencia, pero pagaron un alto precio por su engaño. Esto muestra que, aunque intentemos manipular situaciones, las consecuencias de nuestras elecciones siempre nos alcanzan. Esta experiencia enseñó a Josué y al pueblo que sin la guía de Dios, incluso los líderes más sabios pueden ser engañados. Pero la historia no termina aquí. Pronto, Josué enfrentaría uno de los desafíos más impresionantes de su viaje, una batalla tan intensa que requeriría uno de los milagros más grandes jamás registrados en la Biblia. Dios quiere mostrar una vez más que cuando sus siervos claman, Él responde de maneras que desafían todas las leyes naturales. La alianza de Josué con los gabaonitas trajo consecuencias inesperadas.
5 reyes amorreos, furiosos por la sumisión de Gabaón a Israel, se unieron para atacar la ciudad. Los gabaonitas, ahora aliados de Josué, enviaron una llamada de auxilio urgente. Sin dudarlo, Josué reunió a su ejército y marchó toda la noche para sorprender a sus enemigos al amanecer. Pero esta no sería una batalla cualquiera. Dios ya había preparado un milagro para asegurar la victoria de Israel. Al llegar al campo de batalla, Josué vio que los amorreos eran superados en número y huían en desorden. Pero la lucha no pudo prolongarse. Si llegara la noche, los enemigos podrían escapar y reagruparse. Fue entonces cuando Dios intervino de manera sobrenatural. Primero, envió una lluvia de piedras desde el cielo, que eliminó más enemigos que las propias espadas de los israelitas. Entonces, sucedió algo aún más impresionante. Josué oró y le pidió a Dios que el sol se detuviera en el cielo, y Dios respondió. El sol permaneció inmóvil en el horizonte y el día continuó hasta que Israel derrotó por completo a sus enemigos. Este evento es uno de los más extraordinarios de la Biblia, ya que iba en contra de todas las leyes naturales conocidas. Dios no solo controló los elementos, sino que mostró que cuando la causa es justa y hay fe genuina, Él puede ir más allá de cualquier lógica humana. Este episodio nos enseña que, por imposible que parezca algo, Dios tiene poder absoluto sobre todo. La batalla contra los amorreos no fue solo una victoria militar, sino una demostración del poder ilimitado de Dios a favor de aquellos que confían en Él. Josué no pidió refuerzos, más soldados ni nuevas estrategias. Pidió un milagro y Dios respondió a lo grande. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a batallas y, en lugar de confiar, intentamos solucionarlo todo nosotros mismos? Josué nos muestra que cuando clamamos a Dios con fe, Él actúa de maneras que van más allá de nuestro entendimiento. Con esta victoria, Josué consolidó aún más la posición de Israel en la tierra prometida. Pero aún quedaba mucho trabajo por hacer. Las tierras conquistadas debían distribuirse entre las tribus, y Josué tendría que tomar decisiones importantes para garantizar que cada pueblo recibiera su herencia. La siguiente etapa de su misión no implicaría más batallas, sino justicia y sabiduría para organizar el futuro de Israel. Con las grandes batallas ganadas y los enemigos derrotados, Israel finalmente pudo tomar posesión de la tierra prometida. Pero surgió un nuevo desafío: ¿cómo dividir la tierra de manera justa entre las 12 tribus de Israel? Esta no fue solo una cuestión geográfica, sino un momento de cumplimiento de las promesas de Dios hechas a Abraham siglos antes. Josué, como líder, tendría la responsabilidad de asegurar que cada tribu recibiera su parte según el orden divino. La distribución de la tierra no se hizo de todos modos. Dios ordenó a Josué que usara el sorteo como método, demostrando que cada pedazo de tierra no era solo una decisión humana, sino una elección dirigida por el Señor mismo. Algunas tribus recibieron territorios grandes y fértiles, mientras que otras se quedaron con zonas más áridas y montañosas. Pero lo que realmente importaba no era el tamaño o la ubicación, sino el hecho de que todo era un regalo de Dios para su pueblo. Entre los detalles de la división destacaron 2 puntos. Primero, la tribu de Leví no recibió tierras como los demás, ya que su herencia sería el servicio al Señor en el sacerdocio. En cambio, fueron esparcidos entre las ciudades para mantener viva la fe en todo el país. En segundo lugar, Caleb, el fiel amigo de Josué desde la época de los espías, pidió y recibió la región de Hebrón, mostrando que Dios recompensa a quienes permanecen firmes en su promesa, sin importar cuánto tiempo pase. Este momento nos enseña algo profundo. Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. No todos recibimos las mismas cosas, pero cada bendición se adapta a lo que necesitamos. Algunas personas pueden mirar la tierra de otra persona y pensar que han recibido menos, pero la verdad es que la fidelidad a Dios y la obediencia a su voluntad son las que verdaderamente garantizan la prosperidad y la paz. Con la tierra dividida y las tribus asentadas, Josué supo que su obra estaba llegando a su fin. Pero antes de partir, necesitaba dejar un mensaje importante al pueblo. Había visto de cerca lo que sucedió cuando Israel siguió a Dios y también cuando se alejó. Ahora, antes de terminar su misión,
Josué reuniría al pueblo para su último y más importante discurso. Josué estaba al final de su viaje. Después de años de liderar a Israel, enfrentar batallas y presenciar milagros, sabía que su tiempo estaba llegando a su fin. Pero antes de partir, tuvo un último mensaje para el pueblo. Reuniendo a todas las tribus en Siquem, Josué pronunció un poderoso discurso, no sobre conquistas o victorias militares, sino sobre algo aún más importante, la fidelidad a Dios. Sabía que Israel estaba a salvo en la tierra prometida, pero permanecer allí dependería de la obediencia al Señor. Con voz firme, Josué recordó todo lo que Dios había hecho desde los tiempos de Abraham hasta ese momento. Habló de la liberación de Egipto, la travesía del desierto, las victorias sobre los enemigos y el cumplimiento de la promesa de Dios. Pero también advirtió, si el pueblo abandonaba al Señor para seguir a otros dioses, perdería todo lo que había logrado. La prosperidad de Israel dependía no solo de la tierra, sino del pacto que tenían con Dios. Luego, Josué hizo una de las declaraciones más sorprendentes de la Biblia. Escoge hoy a quién servirás, ya sea a los dioses a quienes sirvieron vuestros antepasados al otro lado del Eufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. Fue un llamado a la decisión. Dios había dado todo a su pueblo, pero cada uno necesitaba elegir si permanecer fiel o seguir otros caminos. El pueblo, conmovido, respondió al unísono que nunca abandonarían al Señor. Pero Josué les advirtió nuevamente, servir a Dios no era algo que debiera tomarse a la ligera. El pacto requería compromiso y obediencia constantes. Para sellar este momento, anotó todas las palabras de la alianza y erigió una gran piedra como testimonio del compromiso que el pueblo había asumido con Dios ese día. Con su misión cumplida, Josué partió en paz, dejando un legado de fe, valentía y obediencia. Su historia nos enseña que no basta con obtener bendiciones, hay que permanecer fiel para no perderlas. Y así terminó el ciclo de uno de los más grandes líderes de Israel. Pero la pregunta que hizo al pueblo sigue resonando hoy. ¿A quién eliges para servir? La historia de Josué no es solo un relato del pasado, es un verdadero manual de fe, valentía y obediencia. Desde el momento en que asumió el liderazgo de Israel, enfrentó desafíos gigantescos, pero en cada uno de ellos, Dios estuvo a su lado. Su viaje nos enseña que cuando confiamos en Dios y seguimos sus instrucciones, incluso lo imposible se vuelve realidad. Pero la gran pregunta que queda es, ¿cómo has afrontado tus propias batallas? ¿Has confiado en Dios como lo hizo Josué o has tratado de luchar solo? Muchas veces, el secreto de la victoria no está en la fuerza, la estrategia o los recursos, sino en la fe inquebrantable en que Dios ya ha preparado el camino. Puede que el sol no se detenga literalmente para ti, pero el mismo Dios que hizo esto con Josué puede cambiar cualquier situación en tu vida. Mira tu viaje hasta ahora. ¿Qué muros necesitas derribar? ¿En qué momentos necesitas clamar para que Dios te guíe? La historia de Josué nos enseña que cuando hacemos de Dios nuestra prioridad, Él nos da la tierra prometida, no solo en un sentido físico, sino espiritual, emocional e incluso material. Lo más importante es la decisión que tomamos cada día, permanecer fieles o seguir otros caminos. Y ahora te pregunto, ¿estás listo para confiar plenamente en Dios y experimentar los milagros que Él tiene para tu vida? Si la historia de Josué te inspiró, imagina lo que puede suceder cuando aplicas estos principios en tu vida diaria. Así como Él, tú también puedes ser un líder, un guerrero de la fe y alguien que ve las promesas cumplidas. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más historias inspiradoras como esta. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje y deja tu comentario a continuación. ¿Cuál fue la lección más importante que aprendiste de la historia de Josué?